Descubierto el ritual siniestro en la escuela, historias escalofriantes de lo oculto y embrujado. La escuela de Samuel no solo era un lugar de aprendizaje, sumergida en sombras, estaba llena de secretos oscuros que murmuraban entre las grietas de sus paredes. Valeria, madre soltera de 28 años, siempre había sentido un escalofrío recorrerle la espalda cada vez que su hijo hablaba de las sombras que caminaban por los pasillos vacíos. Pero lo que más la inquietaba eran las desapariciones furtivas de sus compañeros, como si el edificio se los llevara a otro mundo, un mundo del que no regresaban. Las historias se esparcían por el barrio como un virus, los niños se van y no vuelven. Esa noche, mientras el resto del barrio dormía, Valeria trabajaba en el restaurante, sintiendo el peso del miedo en su pecho. La ciudad vibraba con ecos de risas y gritos lejanos, y su corazón aceleraba pensando en Samuel. ¿Qué le esperaba al día siguiente en la escuela? Un día al azar, su hijo se acercó con los ojos grandes como platos y la voz temblorosa. Mamá, vi un extraño en el pasillo y dijo que los niños que lloran desaparecen. La piel de Valeria se erizó. La historia de una leyenda urbana empezó a cruzar por su mente, el ángel de la muerte, un ser aterrador que se decía se alimentaba de los miedos infantiles. La desesperación creció en su interior y decidió que debía actuar. Un día, aprovechando un descanso del trabajo, Valeria se plantó en la puerta de la escuela. El aire lánguido se sintió pesado, como si el propio edificio intentara disuadirla a entrar. El crujir de las baldosas resonaba en sus oídos, y cada paso que daba era como un eco de advertencia, recordándole las historias que apenas había considerado. Explorando pasillo tras pasillo, el escalofrío aumentó. Sus sentidos estaban alerta mientras escuchaba risas infantiles transformándose en ecos lejanos. La risa era escalofriante, como si se burlara de su temor. De repente, se encontró con un grupo de docentes cuyas miradas eran de una frialdad inquietante. Conversaban en susurros sobre un ritual, hablando del sacrificio de los más vulnerables. La verdad golpeó a Valeria como un puño en el estómago, todo lo que había temido era real. Su cuerpo temblaba de terror, viendo ante ella figuras que alguna vez consideró protectores, pero que ahora parecían monstruos ocultos entre la normalidad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Valeria sintió un nudo en su estómago al comprender lo que podía estar en juego. Ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo para salvar a Samuel. Desde ese rincón oscuro, el tiempo pareció detenerse, una inquietante calma antes de la tormenta. Su corazón palpitaba en sus oídos mientras se acercaba lentamente a la sala donde, según los susurros, se llevarían a cabo los rituales. Se detuvo, respirando con fuerza, y sintió que el aire se volvía más denso, casi tangible. Al cruzar el umbral, vio las sombras danzando en la penumbra, y un grito de horror se apoderó de su voz. El ritual estaba listo. Un torbellino de emociones la invadió. En ese momento, la angustia se mezcló con una rabia feroz. No dejaré que se lo lleven, gritó en su mente, mientras luchaba contra la entidad oscura que parecía tramar su plan. ¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo?, resonó una voz desde las sombras, al tiempo que el horror se apoderaba de sus sentidos. Su vida, su hogar, su hijo estaban en la línea. ¿Qué sería de ella? Y, lo más importante, ¿salvaría a Samuel? El aire en la habitación se tornó más denso, casi opresivo. Valeria sintió que la oscuridad la abrazaba, como si las sombras intentaran arrastrarla hacia un abismo infinito. La mesa en el centro, rodeada por figuras encapuchadas, relucía con una luz amarillenta que parecía emanar de un altar profano. Las velas, negras y desgastadas, danzaban, proyectando formas grotescas en las paredes. Fue entonces cuando el miedo se tornó en un pánico casi palpable. Samuel. Su voz, una mezcla de súplica y terror, resonó entre el eco de los murmullos.
Los rostros ocultos no giraron, pero Valeria pudo sentir que la atención se centraba en ella, como si las ondas de miedo que emanaba atraían a esa horrorosa congregación. No había tiempo que perder. Valeria forzó su mente a concentrarse. Recordó los consejos de una amiga, una anciana curandera que le enseñó sobre el poder de la palabra. Consciente de que sus propios deseos podrían no ser suficientes, comenzó a murmurar invocaciones. Era una mezcla de ritos ancestrales y súplicas de salvación. No estoy aquí para rendirme, no dejaré que me arrebaten a mi hijo, pensó, mientras una chispa de valentía comenzaba a arder en su pecho. Las sombras comenzaron a moverse inquietas. Uno de los encapuchados se volvió hacia ella, una sonrisa macabra dibujándose en su rostro. Ah, la madre desesperada. Pero te has adentrado en un lugar donde los lazos familiares son ilusiones. Aquí, el poder radica en el sacrificio, y tú has elegido tu destino. La risa siniestra reverberó en las paredes como un tambor, y Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Con cada palabra que pronunciaban, la sala parecía encogerse. Se sintió atrapada en una tela de araña, rodeada por aquellos que parecían alimentarse de su angustia. Pero no se detendría. Concentrándose, Valeria visualizó cada palabra que brotaba de sus labios, deseando que su intención afectara a la realidad. Un grito desgarrador resonó desde el fondo de la sala. Era el inconfundible llanto de un niño. Su corazón se detuvo. Samuel, gritó nuevamente, pero esta vez no era una súplica, sino un desafío. En ese momento, supo que debía llegar hasta él, sin importar el costo. Sin pensarlo, se lanzó hacia la fuente del sonido, esquivando a las sombras que la rodeaban. Pasó entre ellos y notó que sus murmullos se tornaban más frenéticos. «Deténla», resonó una voz profunda, pero ella ya había cruzado la barrera que la mantenía cautiva. Allí estaba él, Samuel, sentado en un altar cubierto de símbolos extraños. Su mirada, llena de terror, se encontró con la de Valeria. «Mamá, ayúdame», suplicó, sus ojos redondos reflejando la desesperación más pura. Alcanzó a su hijo, pero las sombras la rodeaban ahora, susurros impregnados de ira llenaban el aire. ¿Vas a sacrificarte por él? Es una elección que harás, o perderás a ambos, advirtió una de las figuras. Valeria sintió que el tiempo se paralizaba, y el horror de la elección se apoderó de ella. ¿Qué harás, Valeria?, resonó la voz oscura que parecía venir de todos lados. ¿Salvarás a tu hijo o te ofrecerás como tributo, un alma más para nuestros rituales? La pregunta pendía en el aire, tan pesada como la atmósfera que la rodeaba. Valeria sabía que debía actuar rápido antes de que el terror la paralizara. Su mente giraba. Cada segundo contaba. Pero había algo más, algo que pulsaba dentro de ella. Una seguridad profunda empezó a calar en su ser. «No eres quien para decidir sobre nuestras vidas», exclamó, y con eso, canalizó toda su rabia, su amor y su deseo. El ambiente estalló en un grito ensordecedor, un estruendo que iba más allá de lo humano. Valeria se lanzó hacia adelante. Samuel la miró, y al instante, un destello de esperanza cruzó entre ellos. Justo cuando sus manos se estaban a punto de tocar, la sala tembló bajo el peso de la oscuridad que se retiraba. «No», gritaron las sombras, en un último intento de retenerlas. ¿Lograría Valeria romper el ciclo? ¿Se cerrarían las grietas por las que se habían ido los otros niños o sería arrastrada a ese oscuro destino? La tensión crecía. Su vida, la de su hijo, todo dependía de este instante. ¿Sería suficiente su determinación para enfrentarse a la oscuridad que se cernía sobre ellos? Las sombras, en un último esfuerzo desesperado, comenzaron a girar alrededor de Valeria como un torbellino. Los murmullos en el aire se intensificaron, destilando un odio palpable. Ella sentía su aliento helado en el cuello, una presión que la empujaba hacia atrás, pero la mirada de Samuel, su hijo, iluminaba una chispa de determinación en su corazón. «Samuel», gritó una vez más, la voz desgarrándose en su garganta, atravesando el muro de desesperación que la oprimía. Era una madre luchando por su hijo, y en ese enfrentamiento, el poder que llevaba dentro comenzó a despertarse.
Con un grito desgarrador, Valeria avanzó, rompiendo el espacio que la separaba de su hijo. Las sombras, al principio implacables, vacilaron, tambaleándose como hojas en el viento. Valeria recordó las enseñanzas de la anciana: el amor es la protección más poderosa. No estáis en control, exclamó, y con cada palabra, el ambiente vibró, como si la misma realidad respondiera a su desafío. De repente, un rayo de luz emergió en el aire denso, chispeando por un instante antes de fragmentarse. Las figuras encapuchadas gritaron, pero su rabia se mezcló con la incertidumbre. Valeria se sintió más fuerte, más centrada. Extendió la mano hacia Samuel, viendo cómo los ojos del niño brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. El altar comenzó a crujir, grietas aparecieron en la superficie cubierta de símbolos. No podéis mantenernos aquí, proclamó Valeria, sintiendo que la energía brotaba de su cuerpo, cada palabra era un ancla que atraía a su hijo hacia ella. Las sombras la rodeaban, pero parecían rehuir ese nuevo poder. ¿Por qué no te ofreces tú misma?, preguntó una voz burlona, intentando debilitar su coraje. Valeria supo que debían temerle, y agradeció cada lágrima derramada que la había llevado a este instante. Porque mi amor te salvará, respondió, y con eso, su voz resonó como un trueno, atravesando el aire pesado que las sombras intentaban controlar. La luz comenzó a pulular, como una llama avivada por el viento. Valeria palpó la energía en sus manos, sintió cómo resonaba dentro de ella. Samuel, ven aquí, gritó, y extendió su mano hacia su hijo, quien, todavía atrapado en el altar, se aferró al brillo de su madre. Cuando las manos de Valeria y Samuel finalmente se tocaron, una explosión de luz llenó el espacio. El aire vibró, y lo que parecía ser una prisión ahora se convertía en un torbellino de energía. Las sombras, ahora aterrorizadas, retrocedieron. Las figuras encapuchadas comenzaron a desmoronarse, sus formas retorcidas como si el sol acabara de salir en la penumbra eterna. No podéis escapar, gritaron, pero su voz se extinguió entre ecos lejanos. Valeria sintió cómo la desesperación intentaba tomarla de nuevo, pero la conexión con su hijo era un refugio cada vez más sólido. Samuel sonreía, una sonrisa que comenzó como un temblor pero se transformó en un estallido genuino de alegría. Sin embargo, a medida que la luz crecía, una última sombra emergió, con una forma más definida y aterradora, más oscura que las demás. No os dejaré escapar tan fácilmente, resonó su voz, profunda y resquebrajante, una burla maligna que parecía penetrar la luz misma. El corazón de Valeria se detuvo. ¿Podrían enfrentar esa oscuridad final? En ese momento, se dio cuenta de que la lucha no había terminado. Un nuevo reto se alzaría ante ellas, y la liberación podría tener un precio, uno que no estaban dispuestos a pagar. El aire se volvió frío, y la voz siniestra retumbó una vez más: este no es el final, solo el comienzo. ¿Sería posible vencer a esa última entidad? ¿Valeria y Samuel lograrían finalmente escapar de las garras de ese ritual oscuro? La incertidumbre flotaba en el aire mientras el oscuro destino aún aguardaba. Valeria sintió que el frío penetraba en su piel, como cuchillas de hielo que perforaban su corazón. La sombra final, más impía que las otras, se alzó ante ellas, proyectando un terror que la hacía temblar hasta los huesos. Esa figura, con ojos vacíos que absorbían la luz, emitía un murmullo, como un canto apagado que parecía invocar ecos de desesperación de aquellos que habían caído antes. Soy el guardián de este lugar, pronunció la sombra, su voz resonando en la caverna como un eco infernal. He estado esperando por ti, Valeria. Tu amor es poderoso, pero ¿qué harás cuando te enfrentes a la verdad que llevas dentro? Valeria sintió un torrente de angustia y coraje. La figura frente a ella parecía saber más de su historia de lo que ella misma conocía. ¿Qué verdad?, se preguntó, sintiendo cómo la incertidumbre comenzaba a apoderarse de su determinación. No permitiré que toques a mi hijo, exclamó, aunque su voz temblaba. Las sombras que rodeaban a la figura se retorcían y giraban, intentaban tocarla, pero Valeria se mantenía firme, recordando cada lágrima y lucha que había enfrentado para proteger a Samuel. La luz de su amor brillaba intensamente, desafiando la oscuridad. Pero la figura siniestra se rió, un sonido helado que reverberaba en su cerebro. Tu amor es una debilidad.
Te has aferrado a una ilusión. ¿Ves cómo tu luz aún me alimenta? Las sombras que me rodean se fortalecen con tu desesperación. Samuel observaba en silencio, sus ojos reflejaban un miedo profundo, pero también un destello de fe. Valeria giró la cabeza hacia él y en ese instante sintió como su amor por él se intensificaba. No me dejes ir, por favor, murmuró el pequeño, ignoro del horror que lo rodeaba, aferrándose a la luz que emanaba de su madre. Siempre estaré contigo, respondió Valeria, y con esa promesa, un nuevo poder comenzó a fluir en su interior. Se acercó un paso más hacia la sombra, desafiándola. No estoy aquí solo para sobrevivir, estoy aquí para luchar. No me llevarás. Con esas palabras, Valeria sintió que su voz giraba en la atmósfera, creando un nuevo impulso. La luz que la rodeaba se expandió como un sol naciente, cruzando la oscuridad. Pero la sombra se mantuvo firme, desafiándola. Podrás luchar, pero lo que está a punto de suceder cambiará tu mundo para siempre. Ven y descubre que eres realmente. Una niebla espesa comenzó a elevarse del suelo, envolviendo a Valeria y Samuel. Una visión distorsionada comenzó a formarse en la bruma, imágenes de su pasado, rostros sonrientes y otros llenos de desesperación, momentos que había tratado de cruzar y olvidar, todos entrelazados. Los recuerdos se hacían más vívidos, el aire vibraba con el sufrimiento que alguna vez había experimentado. Valeria sintió que su corazón se retorcía. No. No eso, gritó, intentando desterrar las visiones que intentaban desgarrarla. Pero la sombra rió de nuevo, disfrutando el tormento que causaba. Allí está la verdad, Valeria. Las sombras no son solo enemigos, son una parte de ti. ¿Aceptarás quién eres o seguirás huyendo? La presión se intensificó y la luz comenzó a desvanecerse. Valeria se sintió perdida ante la tormenta de recuerdos. Samuel, aunque asustado, dio un paso al frente. Mamá. No dejes que te controle. Tú eres más fuerte. Las palabras de su hijo resonaron en ella. El eco de su fe la empoderó. Valeria cerró los ojos, centrando su energía, su amor. Tenía que recordar la luz que llevaba dentro, no solo por ella, sino por Samuel. Soy tu madre. Y no te dejaré, murmuró. De repente, la luz estalló, haciendo temblar la misma esencia de la oscuridad. Valeria sintió una oleada de determinación, y con eso, lanzó un último grito, yo soy más que mis sombras. La nube de niebla se disipó parcialmente, y mientras la luz comenzaba a hacer retroceder a la sombra, una nueva amenaza se desataba. Desde la negrura emergió un tercer ser, más oscuro y con una risa que hacía retumbar los muros del altar. ¿De verdad crees que has ganado? Esto recién comienza. Valeria se enfrentaba a un nuevo horror, aunque la luz aún brillaba en su interior. ¿Cuánto más podría soportar? La lucha había subido de nivel, y a medida que la oscuridad se intensificaba, ya no había espacio para el miedo. Todo estaba en juego ahora. ¿Lograrían Valeria y Samuel sobrevivir a la revelación de quienes realmente eran, o sucumbirían ante la sombra definitiva? La batalla apenas había comenzado. La risa resonaba, y el eco se multiplicaba en la caverna. Valeria sintió cómo la oscuridad se retorcía a su alrededor, transformándose en algo más tangible, más amenazador. El nuevo ser, alta y contorcida con un brillo opaco en su piel, se acercó, sus ojos ardían con la intención de consumir todo lo que tocaban. Cada paso que daba hacía temblar el suelo, y un susurro en su lengua antigua llenaba el aire, como si invocara secretos terribles olvidados. Soy el oráculo de las sombras, anunció, su voz era un susurro gélido. He venido a revelar los secretos enterrados en tu alma, Valeria. Te estoy ofreciendo conocimiento y poder en su forma más pura. No me interesa. Valeria gritó, apretando la mano de Samuel con fuerza. Su cuerpo estaba helado, pero su determinación ardía como fuego. No podían dejar que estas sombras monopolizaran su control, pero lo que prometía el oráculo era tentador. Solo quiero a mi hijo a salvo. ¿A salvo? El oráculo comenzó a reír, un sonido cruel que llenaba el espacio como una tormenta apocalíptica. Tu hijo no es solo un niño. Es la clave para abrir puertas de oscuridad que jamás imaginaste.
Su luz y su miedo son la combinación perfecta para invocar lo que duerme en las profundidades. ¿No te gustaría saber qué puede hacer por ti? Valeria sintió que el aire se volvía denso, las palabras del oráculo vibraban de forma inquietante en su mente. Se retorcía ante la idea de ceder a las sombras, dejar que el miedo se apoderara de ellas. Pero una parte suya, la parte que había sufrido, la que se había enfrentado a la desesperación, podía sentir la atracción del poder que prometía. Samuel, temblando, miró a su madre. Con una voz suave, apenas audible, dijo, «Mamá, no le hagas caso. Eres más fuerte que eso». «Cállate», gritó el oráculo, y en ese instante, las sombras comenzaron a girar en torno a Samuel, como un remolino negro que lo amenazaba. Valeria sintió un golpe en su pecho, como una daga fría que la atravesaba. Tu amor no puede protegerlo de la verdad. La oscuridad no está allá afuera, Valeria. Está en ti. El cuerpo de Valeria se sacudió. Las visiones comenzaron a regresar, recuerdos de decisiones que había tomado, promesas incumplidas y miedos escondidos como monstruos en su mente. El eco de su historia resonaba cada vez más fuerte, haciéndola tambalear. Tantas veces había estado dispuesta a rendirse, olvidando el camino de la luz. Pero Samuel seguía mirándola, su mirada pura, llena de confianza. El amor puede vencer a la oscuridad, se dijo a sí misma. Fue un mantra, una línea de defensa. A medida que las sombras se intensificaban, Valeria cerró los ojos y respiró hondo. ¿Qué va a hacer, Valeria? Condenar a tu hijo al mismo destino que tú, le susurró el oráculo, mientras las sombras parecían querer arrastrarla desesperadamente. Una chispa de determinación iluminó su interior, y abriendo los ojos, gritó, «Yo elijo la luz». Con ese grito de libertad, tomó la mano de Samuel, elevando ambos hacia el oráculo. Cada pedazo de amor que sentía se convirtió en un escudo, desafiando la oscuridad. Las sombras que un momento antes la asediaban ahora comenzaron a temblar, como si fueran vapor ante una llama viva. A medida que la luz crecía en su corazón, sintió que la verdad y el poder se unían. Pero el oráculo se rió de nuevo, su tono transformándose, mezclándose con un odio palpante. Este juego tiene muchas jugadas, Valeria. Esto apenas comienza. En un instante, la caverna tembló y un estruendo resonó, como si el mundo entero estuviera a punto de desmoronarse. Las sombras comenzaron a disolverse, pero el oráculo levantó su mano, convocando un vórtice oscuro que absorbió toda la luz que Valeria había creado, dejando solo un vacío frío. Descubrirás lo que verdaderamente hay en tu interior y no te gustará. La vibración de la caverna se intensificó. La luz estaba desapareciendo y con eso, el poder que había logrado durante breves momentos. Valeria y Samuel estaban al borde de lo desconocido, con el tiempo y la esperanza. Desvaneciéndose entre las sombras que regresaban. «No, no», gritó Valeria, pero era demasiado tarde. Las carcajadas llenaron el aire, oscureciendo el horizonte de su batalla. ¿Podía la madre recuperar su luz antes de que la oscuridad todo lo absorbiera? ¿O revelaría su descubrimiento el horror que había temido en silencio todo este tiempo? La batalla por el alma de Samuel estaba apenas en sus inicios. Las sombras volvieron a arremolinarse a su alrededor con una furia renovada, cubriendo la caverna con una negrura que parecía irreal. Valeria intentó sostener a Samuel con más fuerza, pero el frío que emanaba del oráculo comenzó a penetrar en su piel, desgarrando la resistencia de su espíritu. Cada respiración se hacía más pesada, como si el aire se hubiera vuelto líquido y denso. «Vas a luchar, Valeria», el oráculo murmuró, sus ojos centelleantes ahora llenos de un deleite perverso. «¿Vas a enfrentarte a la verdad que has estado ocultando incluso de ti misma?» Valeria sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, pero se negaba a ceder. Tenía que recordar lo que amaba, lo que la mantenía en pie. A lo lejos, una imagen del rostro de su hijo enfocado en su mirada la impulsó hacia adelante. Samuel, valiente aunque asustado, irradiaba una luz en medio de la oscuridad. Con un grito que reverberaba en las paredes heladas de la caverna, Valeria formó un círculo con sus brazos, creando una barrera, un contenedor de su amor por Samuel. «No me llevarás», exclamó. Las sombras se retorcieron y empezaron a romperse a su alrededor, pero el oráculo no parecía amedrentado.
Por el contrario, se aproximó, su forma aumentaba y disminuía, como una ilusión que apenas podía ser discernida. Tu fuerza no está en la luz, sino en la sombra que llevas dentro. De repente, la risa del oráculo se volvió un eco horrible y, impulsivamente, Valeria cerró los ojos. La oscuridad que la rodeaba parecía susurrar su nombre, trayendo a su mente recuerdos dulces y amargos. En ese instante, se dio cuenta de que la experiencia de su vida la había moldeado, los sueños rotos, las cicatrices del pasado, las decisiones que la habían conducido a este momento. Esos secretos no son míos, murmuró, sorprendida. No te pertenezco. En su corazón, una semilla de verdad comenzó a germinar, y con ella, un poder latente que nunca había entendido. El oráculo se rió, más una risa burlona que alegre, pero Valeria le retó, no, el poder que ofreces no es mi único camino. Puedo enfrentar mis sombras. No necesito tu permiso. En ese instante, la caverna resonó con una vibración poderosa. Las sombras comenzaron a separarse, pero el oráculo no se permitió ser despojado tan fácilmente. Tu ignorancia es tu peor enemiga. Morirás aquí con tus ilusiones, y Samuel, las últimas palabras resonaban en su mente. Enfurecida por la amenaza que acechaba a su hijo, Valeria dio un paso al frente, levantando su voz por encima de las risas aterradoras del oráculo. Samuel es más que tú, oráculo. Él es la esperanza, la luz que ni tú ni tus sombras pueden extinguir. Con sus palabras, un impulso de energía pura emanó de su ser, una luz brillante que hacía temblar el suelo bajo la influencia de la oscuridad. Las sombras comenzaron a gritar, retorciéndose, como si estuvieran sujetas a un tormento insoportable. A medida que la luz iluminaba la caverna, Valeria sintió cómo las sombras eran empujadas hacia atrás, pero algo aún quedaba. Tras ella, un susurro, una voz familiar y helada: hay cosas de ti que no has revelado a nadie, ni siquiera a Samuel. Valeria sintió el sudor frío deslizándose por su frente. Entonces, de repente, con un chispazo casi visible, una visión cruzó su mente, una escena aterradora de su pasado relacionado con un pacto oscuro que había hecho tiempo atrás, uno que nunca había revelado, que había causado el sufrimiento de su familia. Mientras buscaba en su mente lo que había olvidado, una nueva ola de pánico surgió. De repente, la caverna se llenó contagiada de un terror aún más oscuro, y Valeria comprendió una dolorosa verdad: solo enfrentando sus más profundos miedos podría liberarse. ¿Estás lista para aprender la verdad de tus elecciones?, preguntó el oráculo, su voz cargada de satisfacción. Valeria miró a Samuel, cuya luz aún brillaba. Seré yo quien decida mi destino, y lo enfrentaré, cueste lo que cueste. Con una determinación renovada, se preparó. La batalla no solo era por Samuel. Era por su propia salvación, un viaje hacia lo desconocido donde el amor, la verdad y la oscuridad se entrelazaban. Pero, ¿hasta dónde tendría que llegar para despertar del abismo que le había sido revelado? Las risas del oráculo retumbaron con más fuerza, anunciando que aún quedaba un camino oscuro por transitar. La confrontación final estaba aún por llegar, pero el precio sería alto y el tiempo se agotaba. ¿Qué secretos podría revelarle el oráculo sobre su pasado antes de caer en la perdición? Las sombras se arremolinaban con más fuerza, su furia transformándose en algo tangible, casi palpable. Valeria sintió como el aire se tornaba denso como un manto de plomo que aplastaba su pecho. Las risas del oráculo se convirtieron en susurros crueles que retumbaban en su mente, burlándose de su lucha. ¿Quién eres, realmente?, le lanzó con voz ronca, tratando de despejar la neblina de dudas que la envolvía. El oráculo, como sombra en la penumbra, se acercaba, sus ojos brillaban con una chispa inquietante que prometía respuestas, pero también más terror. Soy la manifestación de tus miedos, de tus secretos inconfesables, respondió, su tono entrelazado con el eco de sus risas. Y vengo a reclamar lo que es mío. Valeria sintió que todo su ser temblaba. La imagen de su hijo la sostenía con la fuerza de un ancla, pero las palabras del oráculo hacían temblar esa conexión. No cederé a ti. No te pertenezco. Pero me perteneces más de lo que crees, dijo el oráculo, retrocediendo un paso para permitir que las sombras se agitaran a su alrededor, creando formas distorsionadas que parecían acercarse a Samuel. Los pactos están atados a la sangre,
Valeria. Tu pacto, tus elecciones todos terminan por afectar a quienes amas. De repente, una visión clara inundó a Valeria, un momento olvidado de su infancia, la promesa que había hecho en un instante de desesperación. Un juramento hecho entre el terror y la esperanza, el deseo de salvar a los que amaba a cualquier costo. Pero los costos eran más altos de lo que jamás había imaginado. El dolor de recordar la angustia de aquellos momentos la envolvió, casi derrumbándola. No soy como tú, no puedo ser como tú, gritó, apretando los ojos para deshacerse de los ecos del pasado que la asediaban. No volveré a dejar que la oscuridad guíe mis decisiones. Las sombras comenzaron a desvanecerse lentamente ante su determinación, retrocediendo como si fueran agua ante una llamativa luz. Pero el oráculo, aún mostrando su sonrisa macabra, hizo un gesto y el aire cambió. Un nuevo terror emergió, un sentimiento de desesperación que brotaba del fondo de su ser. ¿Crees que puedes huir de ti misma? No con lo que sabes y lo que aún estás por descubrir, dijo, sus palabras llenas de veneno. La caverna vibró y las sombras se pusieron recias, abriendo una rendija a una visión terrible, su vida, marcada por decisiones que habían afectado a su familia desde el principio. Lo que elegí no puedo deshacerlo, murmuró con un nudo en la garganta, sintiendo que si bien su amor por Samuel era su impulso, también traía consigo la carga de sus decisiones. No necesitas deshacerlo, respondió el oráculo, acercándose mucho más. Solo necesitas aceptarlo. Aceptar que algunas sombras son parte de ti, y que puedes usar esa oscuridad en lugar de temerla. Esto no es un camino que elijas solo para mí, le espetó Valeria, mientras un sudor frío se formaba en su frente. Samuel merece más que esto. ¿Lo crees realmente? El oráculo sonrió, y su sonrisa pareció llenar la caverna con una oscuridad aún más profunda. ¿Qué tal si te digo que toda tu lucha ha sido en vano? ¿Que en tu intento por protegerlo has cavado aún más profundo el abismo que amenaza con tragarte a ambos? Valeria sintió que su mundo se desmoronaba. La caverna se sacudió a su alrededor, y no sabía si las sombras que la cercaban eran reales o la manifestación de su propio desasosiego. Si te renderas, el precio será aún mayor. Valeria el oráculo se inclinó, sus ojos centelleantes reflejaban la agonía que podía desatar. Pero luchar es lo único que puedo hacer. Con un estallido de luz, Valeria levantó sus manos al frente, convocando la energía de amor encarnado, buscando el camino no solo para salvar a Samuel, sino para enfrentar cada sombra que había descuidado. Yo elijo el amor, elijo la vida. Pero el oráculo rió de nuevo, esta vez con un aire de derrota relativa. Veremos si tu luz será suficiente, porque lo que viene es algo que hará temblar tu devoción. Así, la caverna comenzó a comprimirse, el suelo vibraba con una fuerza inquietante, cada respiración de Valeria se volvía más difícil. Las sombras retorcidas ascendían, listos para devorar lo último que le quedaba de esperanza. Samuel, paralizado por el terror, miraba a su madre con ojos asustados. Valeria sintió su corazón desbordarse en una desesperación palpable. «Confía en mí, hijo», gritó, pero el eco de su voz se desvaneció en el crujir de las estructuras que la habían mantenido a salvo. Cerrando los ojos, Valeria se preparó para el último enfrentamiento. Pero en el instante en que la oscuridad la engulló, una luz brotó en su interior, aún luchando por liberarse. ¿Qué revelaciones surgirían del abismo? ¿Las sombras podrían consumir la luz de su amor? La caverna resonó con la sinfonía del peligro inminente. Había que decidir: ¿podría Valeria realmente enfrentarse a la verdad de su vida y cambiar el rumbo de su destino, o el oráculo se llevaría a su hijo junto con ella? Valeria sintió cómo la oscuridad la abrazaba, como un amante celoso que no quería soltarla. La presión aumentaba, y la luz que había emergido en su interior amenazaba con apagarse en el instante en que el oráculo extendió su mano hacia ella, sus dedos alargándose como garras de una bestia. «Esto no es el final», bramó, sintiendo una valentía feroz fluir por sus venas. Se concentró, recordando cada rayo de amor que había tenido por su hijo. «No me atrevería a aceptar un destino sin luchar». Con ese mantra resonando en su corazón, Valeria sintió la chispa encenderse nuevamente, creando un rayo de luz que desafiaba la opaca sombra. El oráculo, sorprendido, retrocedió un paso. «Aún no ha acabado»,
Valeria. La oscuridad siempre tiene maneras de hacerte caer en sus garras. Su voz, un caldo de veneno, se deslizó en el aire, amenazante. Con un movimiento ágil, Valeria tomó a Samuel de la mano, aún visiblemente asustado. Debemos irnos, ahora, le dijo, una urgencia apremiante en su tono. Pronto, las sombras empezaron a replegarse, pero no sin resistencia. Un vórtice oscuro se formó a su alrededor, como un torbellino de lo desconocido que clamaba por devorarlos. Los murmullos de las almas perdidas que se habían dejado llevar por el oráculo comenzaron a llenar la caverna, formando un coro sombrío. Alabanzas a la desesperación. No. No podemos rendirnos. Valeria gritó, zambulléndose en el torrente de luz que se generó en sus manos. Las sombras retrocedieron un poco más con cada palabra de poder que pronunciaba. Con cada latido, la caverna se retorcía como si se fuera a desmoronar. Valeria sintió que las paredes temblaban, la tierra se agrietaba. Pero sus palabras, esas que llevaban amor y determinación, también construían una brecha en la negrura. Esto es por ti, Samuel. Por la vida, por la esperanza, resonó su voz, fuerte como el trueno. Las sombras a su alrededor gritaron, como si estuvieran sufriendo, desgarrándose ante el fuerte resplandor que irradiaba. Sin embargo, el oráculo no permanecería como un mero espectador. Con un movimiento rápido, lanzó una sombra en forma de serpiente hacia Samuel. Valeria, con reflejos más rápidos que su mente, se interpuso entre su hijo y la oscura amenaza. No, gritó, mientras sentía el frío de la serpiente pasar por su brazo, como hielo que clava en los huesos. Pero en lugar de sucumbir, su determinación encendió una explosión de luz, y la sombra se deshizo en un torbellino de tinieblas. ¿Acaso no comprendes, Valeria?, le susurró el oráculo, aparentemente indemne, en un tono que parecía burlarse de su lucha. La luz y la oscuridad son dos caras de la misma moneda. Siempre irán de la mano. Puedo ofrecerte poder, te lo prometo. No me importa tu poder, replicó ella, el sudor empapando su frente. Solo me importa mi hijo. En su interior, un fuego se encendió, la imagen de Samuel ante ella la fortalecía. La luz que se había encendido en su pecho ahora brillaba con renovada fuerza. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies, y vislumbres de lucidez aparecieron donde antes solo había confusión, sombras que eran ecos de recuerdos olvidados, sombras que presionaban hacia su interior, clamando ser reconocidas. La pregunta seguía suspendida en el aire, ¿podría realmente salirse de esta espiral de desesperación y engaño? Mientras el oráculo permanecía indecoroso, sonriendo, una nueva forma cobró vida detrás de él. Siluetas familiares, figuras desgastadas por el tiempo, surgían de los extremos oscuros. Y Valeria, con el corazón en vilo, comprendió que esas figuras eran los ciclos de su vida, decisiones que había tomado, sombras que había ignorado. Samuel. No mires, le instó, al tiempo que el horror comenzaba a tomar forma a su alrededor. Las sombras ahora eran más que solo amenazas, eran recuerdos en carne y hueso. Valeria sabía que era hora de enfrentar lo que había eludido. La verdadera batalla no estaba solo frente a ella, sino dentro de su alma. La caverna retumbó nuevamente, y cuando la luz se elevó con un rugido, un grito profundo y desgarrador emergió del corazón de Valeria. No seré prisionera de mis propios miedos. Justo entonces, un eco de su propia voz retumbó. ¿Qué harás ahora, Valeria? Las palabras del oráculo resonaron en su mente, tremulando entre la libertad y la condena. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad de su existencia en medio de tanta oscuridad? Y ante la gran revelación que se acercaba, una pregunta se deslizó en su mente: ¿podría realmente salvar a Samuel, o tendrían que enfrentar juntos los secretos que habían permanecido ocultos? El eco del grito de Valeria resonó en la caverna, reverberando a través de las paredes de piedra. El oráculo, con su mirada burlona, se transformó en una sombra más oscura, como si la desesperación que ella había enfrentado le diera fuerza. Las figuras familiares que emergieron de las tinieblas giraron en torno a ella, y entre ellas, distinguió el rostro de su madre, la expresión atrapada en un instante de tristeza infinita. ¿Por qué te has olvidado de mí?, preguntó una figura con voz entrecortada, el eco de un pasado doloroso.
Las lágrimas de Valeria amenazaban con brotar, pero se obligó a mantenerse firme. No, gritó, sacudiendo la cabeza. No puedes atraparme en tus recuerdos. Samuel, aún temblando a su lado, miraba con ojos grandes y aterrorizados. Mamá, ¿quiénes son ellos? Su voz temblaba, cada palabra un hilo delgado de miedo. Recuerdos, amor, contestó Valeria, enfocándose en la luz que aún chisporroteaba en sus manos. Recuerdos que debemos enfrentar para salir de aquí. La verdad resonaba fuerte en su pecho, pero la incertidumbre le apretaba el corazón como un puño de sombras. El oráculo, sin embargo, sonrió. Admites la culpa, Valeria. Eso ya es un paso, pero no olvides lo que has perdido. El sufrimiento que has causado no se desvanecerá con palabras. Las sombras comenzaron a acercarse, formando un muro opresivo a su alrededor. Valeria sintió el aliento helado de los recuerdos, ese frío que goteaba desde su interior y que amenazaba con devorar toda su luz. Con una determinación renovada, Valeria cerró los ojos y se concentró en cada rayo de amor que había sentido. Por Samuel, por el futuro, no temeré. Al abrir los ojos, el mundo a su alrededor se iluminó momentáneamente y el pálido brillo se tragó a las figuras que buscaban asfixiarla. Las sombras se retorcieron, gritando en un lamento agonizante. De repente, los recuerdos no eran solo figuras, eran momentos, fragmentos de su vida que nunca pensó enfrentar. Imágenes de la risa de su hijo, los días felices, y también las decisiones que los condujeron hasta allí. Recuerda que todo está conectado, resonó la voz del oráculo, el eco de sus palabras agitándose en la caverna. Cada elección te lleva a este instante. ¿Tienes el coraje para vivir con ello? Valeria sintió una punzada en su pecho. Abrir la puerta a esos recuerdos era como abrir una herida que había intentado cerrar. Las imágenes giraban en su mente, trayendo promesas incumplidas y burlas del tiempo. Pero entre todas, había una que destacaba, la mirada de Samuel cuando se sintió verdaderamente amado, el rayo de luz en su vida. Samuel susurró Valeria, y esa sola palabra hizo que la luz en sus manos estallara en un resplandor casi cegador. Las sombras a su alrededor comenzaron a tambalearse, incapaces de soportar la intensidad de su amor. Atrápalo, le gritó el oráculo, y las sombras giraron rápidamente hacia Samuel, como si buscaban devorarlo. No, no lo toques. Valeria se lanzó hacia su hijo, y en su movimiento, sintió que las cadenas de los recuerdos se rompían. La luz aumentaba en su interior, y una onda de energía se expandió por el aire. Los ecos de todas las almas perdidas se aventuraban a seguir la luz que ella había desatado. Las figuras que representaban su pasado comenzaron a desvanecerse, volviendo a la oscuridad de la que habían surgido. El oráculo, ahora furioso, levantó las manos, intentando contener la explosión de luz que crecía. Esto no ha terminado, Valeria. Este momento te perseguirá para siempre. Su voz se desvaneció cuando el retumbar de la caverna creció, como si la tierra entera se partiera. Mamá. Samuel gritó, atrapada entre la luz y la oscuridad, justo cuando la caverna empezó a colapsar. Valeria miró a su hijo, la determinación apretándole el estómago. Solo un poco más, murmulló para sí misma. Y al cerrar los ojos, disparó coraje y amor hacia adelante, lista para enfrentar aquello que se avecinaba. Cuando la caverna se estremeció con un rugido ensordecedor, Valeria hizo una última súplica al universo. Pero la pregunta que se cernió sobre ella al cruzar el umbral sombrío fue más grande que la propia caverna. ¿Podría realmente ser suficiente, o se ocultarían más sombras en el camino? La luz se apagó de repente, y la caverna se convirtió en un vacío absoluto. Sin destino, sin remordimientos, solo la insatisfacción de lo desconocido que acechaba ante ellas. Valeria sintió cómo la oscuridad la tragaba, un abismo que parecía devorar toda esperanza. Sintió el cuerpo de Samuel junto a ella, su pequeño corazón latiendo con fuerza, y eso era lo que la mantenía anclada. La luz que antes había brillado ahora se apagaba como una vela por el viento. Pero ella se negaba a rendirse. Samuel, gritó, y su voz rebotó en el vacío, llevada por un eco interminable. Cerró los ojos y recordó todo lo que había ocurrido, cada lágrima, cada alegría, cada sacrificio.
Las imágenes se mezclaban en su mente, pero una luz empezó a brillar desde el fondo de su ser. ¿Qué harás, Valeria?, resonaba una vez más la voz del oráculo. ¿Tienes la fuerza para enfrentar a la verdad que te perseguía en cada elección? Soy más fuerte de lo que piensas, exclamó, mientras una energía cálida comenzaba a llenar el vacío. La oscuridad comenzó a tambalearse a su alrededor, sintiendo como las murallas que la aprisionaban se volvían más porosas. Con determinación, Valeria extendió sus manos, concentrándose en el amor que sentía por su hijo. La luz empezó a irradiar, como un sol naciente, iluminando el vacío opresivo. Las sombras murmuraban, retrocedían, asustadas. Samuel sintió la energía que emanaba su madre y le sostuvo la mano, uniendo sus fuerzas. «No me dejaré llevar», gritó Valeria con todo su ser. De pronto, un destello brilló en sus corazones. La caverna retumbó como si estuviera viviente, y el oráculo, furioso, apareció al frente, su rostro cubierto de sombras. «No puedes escapar de tu destino», sentenció, dejando que las sombras a su alrededor se volvieran a agitar, confiando en que podrían absorber la luz que Valeria había invocado. «No estamos huyendo. Estamos eligiendo», respondió Valeria, con el nudo en la garganta. Nunca había estado tan segura. «Elijo el amor. Elijo la vida. Elijo a mi hijo». Con cada palabra, la luz crecía, expandiéndose mucho más allá de su propio cuerpo, durante un instante parecieron formar un puente que alcanzaba hasta los confines de aquel vacío oscuro. Los gritos de las sombras llenaron el aire, pero Valeria supo que esa voz de dolor era el grito de una madre que se negaba a dejar que el temor dominara su historia. Con un grito feroz, unió su voz a la de Samuel, y a la intensidad de su amor, lo lanzaron hacia el espacio oscuro. La luz se expandió tan rápidamente que pareció iluminar cada rincón del lugar que habían estado atrapados. Todo comenzó a desmoronarse a su alrededor. «No, no, no». El oráculo gritó, impotente ante el poder que desataban. En una explosión repentina, las sombras se disolvieron, dejando al descubierto un camino resplandeciente, desdibujándose en el horizonte de su vida. Pero Valeria sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar, aún la sombra del pasado permanecía. «Vamos, Samuel, debemos seguir adelante», le dijo mientras tomaba la mano de su hijo. Con el eco de las risas y susurros sombríos finalmente desvaneciéndose, atravesaron el portal hacia un nuevo amanecer. El viento fresco les dio la bienvenida, y Valeria sintió el sol brillar sobre su piel. Habían escapado de la caverna, pero el recuerdo de lo vivido no se perdería. Tendrían que seguir trabajando juntos, aprendiendo a afrontar no solo sus sombras, sino a construir un futuro donde la luz predominara. «¿Lo hicimos, mamá?», Samuel preguntó, los ojos aún llenos de asombro. «Sí, hijo. Lo logramos. Pero recuerda, siempre habrá sombras, solo que no las dejaremos ganar», contestó Valeria, abrazándolo fuertemente. En ese instante, la realidad cambió para siempre, una nueva vida se anteponía ante ellos, y juntos, crearían un nuevo capítulo. Valeria dejó que una sonrisa se dibujara en su rostro. Sería un camino largo, pero caminarían juntos. La luz seguía brillando en sus corazones, iluminando la senda que todavía tenían por recorrer. Nunca más sería la misma. Cuando Valeria miró hacia el cielo, supo que las sombras no serían su destino. Ahora, eran solo un eco del pasado, un pasado que le había enseñado que el amor siempre prevalecería. Y ahora, escúchame. Necesitas suscribirte now a este canal. No te pierdas las historias exclusivas que vienen, solo los verdaderos fans muestran su apoyo en este momento. Dale al botón de like ahora mismo para que podamos seguir trayendo más contenido emocionante. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace increíble. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.